A todos un saludo en el día de hoy. Nos encontramos en el aula didáctica. Mi nombre es Franco Trujillo Claro. Soy actualmente líder de calidad de un colegio privado aquí en la ciudad de Bogotá, el Colegio Albernia Bilingüe. En el día de hoy nos acompaña uno de los docentes que también hace parte de todo el proceso de maestría en el curso de la didáctica y con ustedes entonces el profesor. Sí, muy buena tarde para todos. Mi nombre es Alexander Rodríguez Vargas. Soy licenciado en el área de educación física. Tengo una especialización en pedagogía ambiental de la Universidad del Cesar y actualmente, como lo dice mi compañero, estamos cursando la maestría en educación ambiental y desarrollo sostenible. Bueno, profe, profe Alexander, hoy nos reúne realmente un tema muy especial que enfoca, yo diría, de forma macro todo lo que tiene que ver con la educación, ¿no? En especial, pues es sobre la didáctica, el método, la estrategia, la diferencia que existe también con la técnica y en último esfuerzo, pues lo que tiene que ver con el proceso de aprendizaje también. Iniciando, pues, en toda la experiencia que ha tenido profe Alexander en la institución educativa Barrios Unidos, lleva más o menos entre 18 o si no estoy mal, menos de años o más años de Sí, experiencia. sí, correcto. Tenemos ya 18 años en la institución educativa Barrios Unidos de La Jagua, el municipio de Garzón Huila. Está ubicado en el centro del departamento y La Jagua, que es un centro poblado que está ubicado hacia el sur, más o menos a 7 kilómetros del casco urbano de Garzón. Sí, A señor. nosotros, pues, realmente como docentes, yo también he sido docente del área de ciencias naturales y en este caso, su merced orienta el campo o el área de educación física. Sí, correcto. ¿En qué niveles se encuentra actualmente orientando este aprendizaje? Tenemos en el nivel de la básica secundaria y media, tenemos de sexto a 11, tenemos el área de educación física. También orientamos el área de lengua castellana en grado sexto y la orientación escolar de sexto a octavo en un proyecto llamado POEG, que lo hemos trabajado, es la reunión del el área de educación religiosa y de educación ética. Entonces hemos tratado de hacer un compendio ahí para tratar temas que no sean tan sesgados a la religión y podamos trabajar, por ejemplo, temáticas como la familia, el noviazgo, relaciones de adolescentes, bueno, temas de actualidad para ellos que obviamente le van a servir para su vida. Yo creo que en este momento hay que también enfocarnos mucho en las diferencias que vamos a tener, digámoslo, no en mal sentido, sino en buen sentido, dentro de la educación a la cual usted pertenece y a la que actualmente me encuentro laborando. Las diferencias son grandes, ¿no? Abismales siempre en el sentido de que, pues, el propio Alexander está dentro de una educación pública y en el caso mío es una educación privada. Y llevándolo más en el contexto de la educación, el primer, digámoslo, concepto que para nosotros es muy importante, pero que abarca mucho conocimiento, es la didáctica, ¿sí? Este tipo, cuando hablamos de didáctica, pues nos referimos a todo lo que tienen que ver con un conjunto de estrategias y, digamos, también los recursos que se pueden utilizar durante el proceso de aprendizaje para que el estudiante pues lo tome de una manera que sea muy consensuada, muy activa, muy hábil, también que le deje un significado muy importante. Correcto. Reconocer que el concepto de didáctica no viene de hace poco, sino de hace, diría yo, hace muchos años, enfocados en unos autores que nos han dejado a nosotros un concepto importante como lo es Sócrates, Platón, Aristóteles. Identificar que dentro de esa didáctica pues hay dos clases, ¿no? En el concepto de didáctica general que va pues direccionada en un estudio de principios, pero también tenemos una didáctica especial que va aplicada a unos métodos. Cuando hablamos de métodos, pues podremos orientarnos bajo las áreas del conocimiento, como lo son las matemáticas, las ciencias naturales. Cuando usted mencionaba sobre
la educación religiosa, pues que es aplicada en Colombia, la educación preescolar, en el caso de los idiomas, entre otros. Más su trayecto o su experiencia va hacia qué niveles, hacia la parte de ciclo inicial, lo que tiene que ver con preescolar, a la primaria o a la sección de secundaria y media. A la secundaria y media, o sea, efectivamente estamos haciendo el proceso desde grado sexto hasta grado undécimo en educación física. Orientamos, como lo dije anteriormente, grado sexto, lengua castellana, y de sexto a octavo estamos orientando la orientación escolar. Entonces ahí obviamente tenemos una gran posibilidad, tenemos mucho contacto con los estudiantes y es una gran posibilidad para abordarlos y tratar de colaborar en sus problemáticas en el sentido de que se puedan darles como una nueva luz, como una nueva orientación acerca de diferentes temas y sobre todo las edades en que están ellos atravesando, ¿no? Son edades sensibles. Tenemos niños de 10, 11 años, en sexto, 12 años, algunos, y así sucesivamente. Entonces, pues ahí tratamos de colaborar en todos los campos o en todos los cambios que están surgiendo en su propio cuerpo, en su propia forma de pensar, todo el proceso que llevan de la parte de la pubertad, la parte del cambio, los cambios hormonales y toda esa situación que es bien complicada, pero que desde el apoyo pedagógico y académico podemos colaborar bastante con ello. Ahí, profe, cuando mencionaba una palabra muy importante de contacto, ¿no? Pero no el contacto físico, sino el contacto más a través del conocimiento y del aprendizaje o la relación, como lo llamamos nosotros, ¿no? Y claro, En sentido de la pedagogía o del proceso de aprendizaje o la habilidad o el mismo esfuerzo que el estudiante coloque dentro del proceso. sí, Entonces, correcto. cuando mencionaba el contacto, sería importante reconocer también dentro de su experiencia cómo ha sido durante este año 2024 la relación que usted ha tomado como docente eh, con sus estudiantes dentro del campo de la educación física. Bueno, ha sido una relación de todas maneras recíproca, porque es importante establecer los canales de comunicación de forma horizontal, porque nuestro modelo pedagógico es bien conocido, es aprendizaje significativo a través del desarrollo del pensamiento. Es obviamente un enfoque constructivista, un enfoque donde el estudiante comienza a partir también de sus conocimientos previos y sus necesidades, comenzamos a construir conocimiento también con lo que ellos traen. Entonces, ellos también enseñan y una de las maneras más importantes en este proceso es determinar que el estudiante es el centro del proceso educativo y que el maestro está precisamente asesorando, colaborando y también recibiendo información. Entonces, por eso digo que han sido relaciones recíprocas. Durante este año escolar hemos podido evidenciar que desde el comienzo del año han habido buenas relaciones y como le digo, también se aprende cuando se enseña. Definitivamente es algo cierto. Diría uno por ejemplo, en el momento de ser constructivista o un aprendizaje significativo, dice, bueno, solamente pues aplicable para las matemáticas, para las ciencias naturales, para las áreas del conocimiento que tienen que ver con el tipo de investigación, pero desde la educación física también puede implementarse este proceso investigativo, ¿sí? Sí, señor. Esta manera de cómo puede estructurarse un plan de aula, un objetivo, una didáctica, una técnica, hasta el método que acaba de mencionarlo, porque pues los más considerados dentro de los métodos, pues tenemos, hay muchos, ¿no? Pero en Colombia, digamos, lo que pueden estar representados en lo que fue en una época conductista, luego tradicional, pero actualmente la mayoría de instituciones educativas manejan mucho lo que es el aprendizaje significativo, ¿sí? Pero ya en el enfoque, en lo que espera usted como docente, vuelvo y reitero, de la educación física, ¿qué puede decir que el estudiante ha logrado al terminar este año lectivo? O sea, ¿qué habilidades o qué componentes, competencias dentro de la educación física? Porque pues
recordando de que, por ejemplo, la educación inicial o la que llamamos preescolar, ellos tienen otra forma de valorar, ¿no? De Correcto. calificar, como lo es la parte de la dimensión corporal. Pero ya en su campo como docente de estudiantes de secundaria, ¿qué espera usted que haya aprendido el estudiante durante este año? Bueno, en la educación física básicamente tenemos tres dominios que los manejamos desde un inicio, que es el dominio psicomotor, sí, tiene que ver todo con la parte de movimiento y en la parte psicológica. El dominio afectivo, que son las relaciones que encontramos con los pares, con los demás miembros de la comunidad, y el dominio cognitivo o cognitivo. Entonces tenemos esos tres grandes pilares, fomentan la educación física, la cimientan. En este año ya empezamos a trabajar unas adecuaciones curriculares con base en las orientaciones que dio el Ministerio de Educación en el año 2022. Formuló una guía donde se invita, ¿no?, a modificar los planes de estudio y a poner unos componentes nuevos. Estamos trabajando un tema o un eje rector o un eje, un hilo conductor que se llama movimiento y corporalidad, otro que se llama expresión artística y corporalidad también, otro que se llama actividad física y salud, que no lo teníamos antes. Entonces, vemos cómo el ministerio está actualizándose y obviamente hace las recomendaciones a través de esas cartillas o esas guías para las adaptaciones curriculares. Entonces, en este año ha sido bien novedoso el área de educación física porque de acuerdo a nuestro modelo pedagógico, en la parte cognitiva los niños, por ejemplo, tendrían o tuvieron que hacer unas cartillas de los ejercicios que ellos iban viendo en forma de texto instructivo. Entonces dice uno, bueno, pero ¿qué tiene que ver el texto instructivo? Pues esas cartillas precisamente lo que buscaban era instruir a alguien que no supiera nada cómo hacer un ejercicio y los chicos comenzaron a desarrollar, por ejemplo, para hacer el desarrollo metodológico del baloncesto, cómo hacer el doble ritmo, la carrera, toda la parte metodológica con sus dibujos y eso nos permitió a nosotros que ellos también desde la educación física comenzaran a escribir, comenzaran a investigar, a dibujar y sobre todo que tomaran muchos apuntes en las clases porque los ejercicios son los que se veían en la clase directamente. Entonces era como una bitácora que estaban haciendo, o sea que ahí comenzamos a mirar cómo ya con muchas técnicas y muchos aportes desde la didáctica y desde los recursos que tenemos, porque pues obviamente quisiéramos tener más, pero con lo que tenemos trabajamos y tratamos de que logren los chicos algo significativo, como lo dice nuestro modelo. Inicialmente, las clases tienen una parte teórica que en nuestro modelo se llama el viendo y el escuchando. Entonces, ellos pueden observar videos, o sea, el docente le presenta videos, le presenta láminas, le presenta carteles o les hace una demostración. Entonces, ellos ahí están viendo cómo se hace el ejercicio, cómo se hace la actividad o el tema como tal. Luego ya entra en una fase de cuestionando, ya comienza a interiorizar, como bien lo decía al iniciar, interiorizan y luego sí ya comienza la producción, ¿sí? La producción y la posterior evaluación. En nuestro caso, la evaluación está en el momento del visualizando, que es este tema para qué me sirve y cómo lo proyecto en mi vida, o cómo lo proyecto en otra área, cómo lo proyecto sí, en la cotidianidad. Sí, señor. Pues identificando los tres pilares que reconoce, pues importante, ¿no? Ya tiene como más un resultado a largo plazo durante la terminación de este año escolar y también, digámoslo, reconocer el trabajo que de la educación física, como lo mencionaba ahora, la ha transversalizado. No solamente es en acciones o en una habilidad deportiva, sino que también le permite al estudiante poder escribir, poder redactar, poder tomar evidencias. ¿A través de qué? De lo que ha mencionado ahora, el aprendizaje significativo. Correcto. Para poder llevar ese proceso o ese aprendizaje significativo, las instituciones educativas eligen desde su creación pues un método muy importante plasmado dentro de su modelo pedagógico, ¿no? Y Sí. ese método, diría, lo he enfocado como digo yo, como un camino que uno como docente empieza a recorrer
que empieza paso a paso a identificar cuáles son esas técnicas, cuáles son esas estrategias, cuáles son los materiales didácticos que uno va a utilizar para luego pues tener en el caso del colegio donde laboro pues un plan de formación y un plan de aula. No Correcto. sé, el plan de formación, ¿cómo lo llaman ustedes? El plan, ¿cómo? Sí, el plan de estudio como tal. Nosotros el plan de estudios, ustedes el plan de formación, pero pues básicamente es lo mismo. Lo mismo, y el plan de aula, ¿cómo lo estipulan? ¿A través de semana por semana o cómo lo Sí, hacen? correcto. O sea, el plan de aula lo manejamos de acuerdo a la intensidad horaria. Entonces, pues todas las áreas no tienen la misma intensidad horaria. Entonces, se planea por semanas y ahí planeamos algo muy importante que son los recursos. Entonces, sobre todo apoyándonos en la tecnología, podemos descargar videos, descargar presentaciones o trabajos y ahí los plasmamos en nuestro formato de plan de aula. Ahí se colocan obviamente los enlaces para poder acceder cuando estemos en la clase y en los salones que cuentan con televisor, poder acceder y obviamente pues con conectividad, poder acceder a los links y así practicar los primeros momentos, ¿no? Que son el viendo, el escuchando, el escribiendo y el discutiendo. Ahí prácticamente que es la parte teórica donde ellos comienzan a recibir esas primeras informaciones. Diría porque el método como tal, entonces identificado que ustedes están utilizando el aprendizaje significativo. ¿Sí? En el caso el constructivismo, perdón, ¿cierto? Correcto. Y está enfocado en el aprendizaje significativo, que es más como unas etapas de lo que ha mencionado, de empezar como a visualizar, luego a transformar, a construir el conocimiento y por último a realizar la evaluación. Sí, En correcto. el caso mío, pues ha sido muy diferente porque, digámoslo, podría decirse que es constructivista, pero el modelo, el método que es utilizado es propio del colegio. Entonces, tiene unas etapas, tiene un proceso diferente. Aquí se le llama, digámoslo, áreas de conocimiento como las ciencias naturales, sino que llevan otro nombre como campos de formación. Y el método a utilizar, pues también tiene algo que ver con el aprendizaje significativo que inicia uno con una pregunta-problema y de ahí pues ya empieza todo lo que es el desarrollo de la clase. Y al finalizar pues hay una pauta valorativa o evaluativa dentro de la actividad que se realice. Pero digámoslo que ya hablando sobre didáctica, el método enfocado, la técnica o la estrategia, diría primero como estrategia, podríamos considerar que la estrategia pues está basado también en el aprendizaje, pero pues existen cuatro tipos de estrategia, ¿no? No sé cuál utilizarían ustedes allí en contexto, porque son esas acciones que uno como docente diseña en el plan de aula, en el plan de formación, utilizando unos materiales didácticos, pues para facilitar el aprendizaje y que sean adaptados también a los niveles de aprendizaje o de escolaridad. Aquí hay algo muy interesante que podríamos identificar como estrategia, digamos, es uno, que existe una estrategia que es donde el docente crea un ambiente para que el estudiante adquiera el conocimiento. Dos, podríamos citar al aprendizaje basado en proyectos o en evidencias. Tres, lo que tiene que ver con aprendizaje significativo. Y cuatro, lo que actualmente se está utilizando, que es el aula invertida. Entonces, creo en contexto de lo que hemos hablado hasta el momento de que nuestros colegios están utilizando aprendizaje significativo. Sí, ¿Sí? correcto. Y en ese diría que los materiales didácticos que están inmersos dentro del plan de aula, como desde el punto de vista de docente de educación física, concentra la motivación de sus estudiantes porque todo el mundo quiere salir rápido a la clase de educación física y no quieren estar en la clase de matemática. Sí, en Entonces, efecto. esa motivación que usted como docente implementa para que su clase sea interesante. Sí, en efecto, afortunadamente la educación física nos da esa posibilidad porque el niño quiere salir del aula, quiere liberarse de un uniforme rígido o de la rigidez de pronto de algunas asignaturas o áreas y quiere llegar a un campo deportivo donde pueda desarrollar libremente su personalidad a través del juego.
Al niño le interesa mucho jugar inicialmente, no le interesa entrenar como tal, salvo los deportistas que son consagrados y que ya están seleccionados para algún deporte como tal. Pero el imaginario de los niños, especialmente en primaria, es obviamente jugar, ellos solamente dicen jugar. Entonces, ahí está nuestra estrategia de que a través de juegos les comencemos a enseñar técnicas a ellos, técnicas deportivas, me hago referencia. Por ejemplo, yo le digo a los niños, vamos a levantar los pies de tal manera que yo ahí les estoy inculcando una técnica de atletismo y ellos no se dan cuenta. Vamos a mover los brazos de tal manera, el famoso braceo en atletismo, de manera coordinada y ellos no se dan cuenta que les estoy enseñando atletismo. Más adelante, cuando ya llegan al deporte como tal, y les dice uno, el proceso metodológico de la enseñanza del atletismo, de la carrera es este, y ellos ya lo traen previamente adquirido, ¿sí? Entonces es muy importante tener eso en cuenta. La educación física nos permite tener un uniforme diferente, ¿sí? Un atuendo diferente, utilizar elementos diferentes como son, por ejemplo, en el caso de atletismo, las vallas que hemos construido también con PVC, ¿sí? Material didáctico que hemos construido con ellos mismos. Entonces le dan un valor especial porque ellos construyeron sus materiales para trabajar. También tenemos, bueno, si es el deporte del baloncesto, pues obviamente todos los balones que podemos tener, la cancha, mantener el espacio limpio es motivante para ellos, tener un espacio amplio donde puedan correr al aire libre y es muy importante poder conjugar todos estos aspectos, ¿no? La motivación por sí sola es muy raro que el niño no le guste la educación física, digamos, tendríamos que realmente abordar a ese estudiante porque sí hay casos, sí los hay, pero son muy contados, digamos al 98% les gusta la clase, a un 2%, entonces hay que llegar a esos niños, ¿qué pasa? De pronto ha habido alguna situación especial, entonces sí hay que indagar a esos niños que no les gusta porque no es normal que no les guste jugar, correr, desarrollar, saltarse en las etapas donde están, que están viviendo, ¿no? Sí, señor. Mira, ahí hay dos aspectos importantes que ha mencionado. Digamos lo que uno dice, bueno, como docente de cualquier área, ¿no? Ahora me toca clase con un niño, con los estudiantes de preescolar. Es como que el cerebro a usted, ¿qué voy a hacer en la clase de preescolar? Y Sí, cambia luego a la segunda hora y tengo clase con séptimo. ¿Qué voy a trabajar con séptimo? ¿De qué manera lo puedo yo hacer que el estudiante participe? Porque la mayoría de estudiantes de secundaria, la pereza, el no esfuerzo, el poco esfuerzo, pasar fácilmente, como a otros que les encanta, que les gusta practicar algún deporte, o a otros que son de deportistas de alto rendimiento, ¿no? sí, correcto, sí, También hacen parte dentro del entrenamiento de otras, de selecciones, de grupos, de clubes. sí, señor. Entonces, diría que el proceso, cómo realiza, digamos, la diferencia que existe entre, tomemos una clase de primero de primaria y cuando ya le toque con grado sexto, ¿cómo diferencia usted o qué tipo de estrategia puede utilizar allí? En el de preescolar, ¿qué estrategia utiliza? Me dijeron que juego, ¿no? La Sí, señor. mayoría de juego a partir. Sí, Pero en claro. el caso de grado sexto, ¿cómo cambia de chip en el momento del horario escolar? Sí, claro, ya hay que hacer un cambio, como usted lo dice, profe, hay que hacer un cambio, empezando que cambian obviamente los materiales, cambian los recursos, la planeación es completamente diferente porque debido a la etapa de desarrollo psicomotor que lleva el niño o el joven, asimismo es que se planean, digamos, las actividades. Los deportes como tal, ya en secundaria comenzamos a ver deportes porque es bien claro y es importante aclarar que en primaria hay que ver es predeportes. Predeportes. ¿Por qué? Por el desarrollo motor de los niños. Es un atentado poner a jugar un niño con un balón de fútbol, un niño de primaria con un balón de fútbol. ¿Por qué digo que es un atentado o es un error de enseñanza? Porque el niño no tiene la maduración de los pies, los huesos de los pies, los huesos de las piernas para patear un balón número 5 que es un balón diseñado para un adulto o para un joven ya de 14, 15, 16 años. Entonces, por Diferente. eso las instituciones deben
sería el ideal. Tener material de acuerdo al desarrollo del niño. El balón de primaria es un balón número 3 máximo número 4 número 2 número 3 número 4, ¿sí? Y de hecho, no se deberían utilizar balones en primaria porque lo que se debe tener es la base psicomotora, la base del equilibrio, la coordinación, lateralidad, independencia segmentaria, toda la temática que es que el manejo del cuerpo, el ritmo. El ritmo es muy importante manejarlo en primaria porque cuando estén en secundaria ya a ellos se les ha desarrollado, además del ritmo, la coordinación y se les facilitaría hacer ejercicios o movimientos en el nivel de secundaria, lo que nos va a apoyar en los deportes. Entonces, inmediatamente termina uno una clase en primaria, cambia totalmente, como usted lo dice, cambia esa metodología, ya se emplea un método más global, cuando ellos ya, por ejemplo, van a hacer el gesto de un doble ritmo en baloncesto en séptimo, octavo, saber que ellos tienen que agrupar tres acciones, que es correr, saltar y lanzar en un solo movimiento, que es el doble ritmo. Van driblando su balón, van corriendo, hacen el salto y luego lanzan al aro. Entonces, ese se trabaja un método global. También tenemos métodos analíticos en secundaria y un método que yo lo utilizo mucho es el método psicocinético. Ese método me permite a mí estar dentro del ambiente y poder igualar la parte emocional del estudiante. Es decir, hacer el profesor la actividad también con él, hacer el gesto, hacer el ejercicio. Si es un juego de voleibol, participar en el juego, no ser simplemente el que dirige o el juez, sino estar dentro del equipo. Eso me permite a mí un aprendizaje muy significativo en torno a ellos. ¿Por qué? Porque ellos van a generar confianza, van a generar trabajo en equipo, responsabilidad, se le asignan las funciones y van a lograr desarrollar esas habilidades también. Creo que en el momento ha mencionado algo muy importante y es reconocer que la educación física es muy transversal, sí, digámoslo, y tiene mucha aplicabilidad en el momento de los valores, como lo ha mencionado, el liderazgo, la autonomía, la responsabilidad o el mismo compromiso, el trabajo en equipo que se desarrolla, ¿no? Teniendo en cuenta pues los componentes ya dentro del cuerpo humano, dentro del aspecto físico, el entrenamiento, la concentración, la activación de los mismos sistemas que trabaja y que tiene el cuerpo humano. Entonces, de verdad que ha sido interesante en el proceso de reconocer ese tipo de afianzamiento a través del proceso. De todo, tanto en el plan de aula, plan de formación, el plan transversal, todo lo que tiene que ver con la educación, pues hay unas técnicas también que son importantes y es lo que uno como docente va a aplicar o estructura, ¿no? Que son las actividades o los procedimientos que se van a manejar para que se puedan cumplir o alcanzar las metas o objetivos que se tienen. Dentro de esas técnicas diría que podría transformarse en el contexto del ser humano o en el niño, la niña, el joven o el adolescente, como la hora lo tratan, que se puede identificar dentro del aprendizaje cuatro aspectos importantes. Uno, cuando realmente usted empieza a través del aprendizaje significativo los conceptos previos, ¿cierto? Sí, Que le envía, señor. le envía algo para que escuche, lo vea, porque hay personas que pueden aprender muy fácilmente a través de visual o a través de audio. Entonces, el primer punto diría que yo sería como el ir construyendo el conocimiento, ¿cierto? El segundo sería como cómo lo transformo a partir de la aplicación del aula de clase, cómo lo voy yo a problematizar, porque algunos diría que en educación física me pasaba, empezaba la clase, el tema y después yo no podía y yo no puedo y yo no puedo y es que no me gusta o la habilidad mía física no va a ser considerada para poder cumplir ese objetivo. Y lo último, me evaluaban, pero me evaluaban de forma diferente, como otra metodología, otras técnicas. Entonces, ese tipo le ha sucedido, ¿cierto? Porque uno no tiene, digámoslo, no puede decir que hay estudiantes buenos y que hay estudiantes malos, o no pasa en la parte de educación física. Yo creería que hay estudiantes que se esfuerzan y estudiantes que no se esfuerzan. Eso pues. También lo considero que hay estudiantes, así como a algunos les gusta leer, otros no les gusta leer. Entonces, hacemos la relación y aplicamos las técnicas para tratar.
Primero, para reconocer que todos son diferentes. Los estilos de aprendizaje son diferentes, los ritmos que ellos manejan son diferentes y tengo una experiencia bastante bonita con un chico que tenía una necesidad educativa especial. Yo estaba enseñando doble ritmo, pues obviamente como se enseña, pero yo no había hecho la adaptación curricular para él y él siempre, pues en el doble ritmo, hay que enviar el balón por encima, obviamente, para poder hacer la canasta, que el balón caiga. Entonces tengo que saltar y que el balón vaya cayendo. Pero él, cuando hacía la ejecución, él lo lanzaba por debajo, cogía sus manitos y lanzaba el balón por debajo. Entonces yo le decía, hey, joven, por arriba, hasta que entendí que esa era la manera en la cual él me comprendía y era como él lo hacía. En efecto, no le dije más, le califiqué bien, superó. Cuando un día en el patio de recreo cogió el balón, en el patio de descanso cogió el balón y ¡fum! Lo hizo por arriba solito. Entonces, me dio una gran enseñanza. Yo dije, pero por Dios, profesor, este chico tenía la manera en ese momento de hacerlo así, pero él adquirió el conocimiento y sin ninguna presión, sin ningún hecho de estarlo evaluando, muy sanamente llegó y hizo el gesto del doble ritmo y lo hizo bien. Entonces, fue una enseñanza bonita, algo diferente. Y de hecho, como lo mencionan, las técnicas nos permiten precisamente poder llegar más fácilmente al aprendizaje, ¿no? Y la manera de evaluar, la manera de aprender es muy importante y hay que reconocer, yo parto de reconocer la diferencia en el proceso, así como hay personas muy buenas para los idiomas, hay personas muy buenas para los deportes y otras no tanto y otras que definitivamente sí no les gusta. Entonces, es como lo decía al comienzo de la intervención, hay que mirar qué aspecto es el predominante, si es la parte socioafectiva, la parte cognitiva o la parte ya física como tal o motriz. Entonces, eso es bien importante tener esa posibilidad. Y lo que usted mencionaba de la transversalidad está totalmente comprobado científicamente porque cuando estás haciendo actividad física, deportiva o lúdica o recreativa, porque son diferentes todas, usted va estableciendo conexiones neuronales que le van a servir más adelante para llevarlas a cuando estemos en las materias como tal. Por ejemplo, un problema de disgrafía, de dislexia, recomiendan absolutamente la parte física que se desarrolle motrizmente porque va generando mayores conexiones neuronales que luego se van a transmitir a la mejora en esas habilidades que tenemos de escritura o de lectura incluso. Mire que ya como es retomando el concepto que hemos trabajado, qué bueno y qué chévere, y lo felicito desde su campo de la educación física porque hemos abordado, pues, diría yo que un camino, como lo mencionaba anteriormente, que vendría para nosotros ser el método y durante el camino, el recorrido que vamos dando, nos encontramos con las estrategias, nos encontramos con las técnicas, con la formulación de un plan de formación, un plan de aula. ¿Y qué tiene que ver todo con la transversalidad? Y adicionalmente, la madre, diría yo, que en esos objetivos vendría a ser la didáctica, porque a Correcto, nosotros como docentes, cuando estamos formándonos en la universidad, pues tenemos una lectiva que se llama didáctica. Y en correcto, este caso también dentro de la maestría que estamos ejerciendo de gestión ambiental, hay una lectiva que se llama didáctica. Entonces, donde podemos identificar todos esos aspectos que nos condicionan. Diría que ya para ir finalizando, profe, ¿cuál es la importancia que le deja estos cuatro temas, cuatro conceptos que hemos trabajado desde la experiencia y más en lo último que acaba de mencionar de una experiencia con un estudiante con capacidades diferentes, ¿no? O las correcto, necesidades educativas especiales? correcto. ¿Cuál es su conclusión? Bueno, a manera de conclusión, encontramos que la didáctica, como usted lo manifiesta, es la madre, la mamá de todo este proceso que me permite a mí enseñar, aprender de mi estudiante, ¿sí? Es el arte de enseñar y es un arte grande, es un arte bonito que nosotros como educadores lo hemos elegido, ¿cierto? Yo creo que no hay ningún educador que esté obligado o que lo hayan obligado, usted tiene que ser educador, lo hemos elegido y se enamora uno de esta profesión
porque está trabajando es con seres humanos, está trabajando con sueños de los estudiantes, con expectativas. El profesor puede ser un apoyo fundamental para motivar a un estudiante, puede ser un inspirador, ¿cierto? Así también como lo contrario, pero pues gracias a Dios somos muchos más las personas que trabajamos en ese pro, en ese objetivo de ayudar al estudiante, de poder generar esos espacios de convivencia, esos espacios de asertividad.